Buen día. Buen día, Diego. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Pero muy bien, cansado, pero bien. Y después de natación más vale, uno queda cansado. No, cansado en la computadora, ojalá tuviese una. Sí, Hola, profe, buen día. buen día. Encima parece que se estira desde esto. Ayer leí el diario que van a recortar horarios ahora de nuevo. Sí, sí, está complicado de nuevo. Sí, es un garrón. No, y ya Hola, está. profe, buen Buen día. día. ¿Cómo estás, Nicole? Háganse la idea que vamos a terminar tal cual empezamos, ¿eh? Ya está. No sé si ustedes tenían expectativa de otras cosas. Yo creo que vamos a No. terminar el año así. Y esperemos que el verano no nos agarre con barbijo. Oh, Está bastante molesto. no sé, ¿eh? No sé. No es de mala onda, pero como viene la mano, Sí, ¿De qué me perdí? Estaba- que, que está todo mal con Aluminé. Eso. Y sí, nos vamos a encerrar acá. ¿Los encerraron de nuevo? No, todavía no, ahora estamos esperando a ver qué dicen de la Muni el Ah, miércoles. bien. Pero yo creo que sí, nos van a encerrar otra vez. No sé cómo se le Com- saca el ruidito este. ¿Ustedes lo escuchan cuando...? Sí, sí se escucha. Oh, Sí, profe. Sí, se saca en la configuración de la reunión. ah, bien. Bueno, ya voy a chusmear entonces hoy. Porque es Buen día, medio profe. molesto. Mm. Hola, profe, buen día. Buen día. Bueno, voy a poner la planillita de asistencia. ¿Pudieron ver el parcial que les mandé? Sí, ¿Sí? Sí. sí. ¿Muchas dudas? ¿Algo que quieran aclarar? Yo ¿Está todo claro? no. Bueno, igual vamos a charlar un ratito de eso. ¿Sí? Vamos a esperar que terminen de entrar. Ya que estamos esperando, voy a ganar tiempo. A ver. Yo les voy a ir preguntando porque hoy vamos a trabajar por grupos. Los voy a separar por grupos en Zoom. Entonces les voy a ir preguntando para saber la cantidad de grupos que van a quedar. Emiliano, vos, te pregunto a vos primero porque es el primero que veo ahí. ¿Con quién estás vos en tu grupo de trabajo? Con Bruno creo que estaba. ¿Cómo creo? No, no me acuerdo, profe. No me ¿Qué grupo? acuerdo. Bueno, anda, ¿No? anda pensándolo. ¿Nicole? ¿Qué son grupos nuevos, profe, o los que teníamos en la No, 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 no. planificación? No, los mismos. ¿Eran los grupos con los que elegimos los contenidos de la unidad didáctica? Tal cual, sí. Ah, con Ah, Zoe Zoe, y Aldana. Aldana. A ver, ¿qué más? Bueno, Zoe ya está. Mientras Emiliano piensa. Génesis, ¿vos con quién estabas? En lo que trabajaron en la unidad didáctica. Éramos con Emi, Melanie, Éramos 9.
Gonzalo. Como 9. Pues, profe, Paren, no me vuelvo. Perdón, a ver, no escuché bien. Génesis, Emiliano. Melanie, Aixa, Bruno, Agustina, Ah, eran 9 de verdad. Pilquimán, Gonza Mella y... Ezequiel más. Eran una Y banda no en sé si serio. lo nombraste a Leandro. Por eso no me acordaba, profe. Y Lea. Paren. Pasa que no dio límite, profe. Si quieren nos dividimos en 2 grupos igual. Ah, claro. Yo tengo la culpa ahora. No está bien. Bueno, paren que me quedé en Gonzalo Mella. Leandro Palacios Y Ezequiel. Más. y Ezequiel. No eran 9, eran 8. Entonces le faltó a alguien. Bueno, ya nos vamos a dar cuenta. Esperen. Gene, Marcos. ¿te nombraste a vos? Sí. Sí. Marcos, ¿vos con quién estabas? Yo estaba con Luis, Gonza Navarrete, Ale Parada, Moya Marcos. Para. Marcos, porque estoy anotando. Porque después Ah. los tengo que armar. Marcos, Luis, Gonzalo. Navarrete, Sí. Ale Parada, Sí. Matías Príncipe y Moya Marcos. Matías. Matías Príncipe y Alejandro no estaba con nosotros en el grupo. ¿Seguro? Sí, se habían armado un grupo ustedes y no estaba. No, ni me acuerdo cuál hicimos. Me están volviendo loco, ¿eh? Sí, yo tampoco me acuerdo mucho. No, pero en Gonza después los metimos porque, Claro, porque yo falté ese día. claro, quedaban ellos 2 solos. Bueno, a ver, rebobinando. Marcos, Luis, Gonzalo, Ale Parada, Matías Príncipe Y Moya. y Marcos Moya. Y ya está, tenemos toda la comisión en 2 grupos. Y paren, a ver, Bruno ya está, Aldana Morales ya está, Nair, ¿con quién estabas? Yo falté esa clase, profe. Ah, estás sola como loca mala ahora. Sí. Bueno, ahora charlamos. Julie, vos estás con Facu, creo que me dijo que había hablado con vos. Bien, un grupo de una persona. Génesis ya está. Aixa, ¿con quién estabas? Con Gene. Ah, no, ya está, perdón, ya. Leandro, Agustina Pilquimán, ya te tengo grupo. Matías Príncipe, Gonzalo Navarrete, Luis Moreno. ¿Vieron? En 2 grupos toda la comisión. Listo. Menos para corregir. ¿Ustedes piensan que me voy a enojar por eso? Bueno. Ivana. Yo iba a trabajar con Cintia Romero, pero no se conectó. Bueno. Bueno, ahora vemos entonces. Entonces quedan colgadas hoy Ivana, Julie, que está en su grupo con Facundo de la otra comisión. Y creo que... y Nair, que también está sola, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, tomo asistencia. Julie está. ¿Ezequiel más? No está. ¿Gonzalo Mella? Tampoco. Está presente, Sí, profe. profe, acaba de escribir en el chat. ¿Está? Bueno. Gracias. Emiliano está. Ivana está. Jorge Meso, supongo que no está.
Génesis, sí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Marcos Mesa. Soy. Ah, cierto. Zoe está. Aldana estaba, ¿no es cierto? Sí, profe, no sé si me escucho, pero acá estoy. Sí, te escucho bajito, pero te escucho. Luis, me parece que había entrado, ¿o no? Sí, acá estoy, profe. Bien. Marcos Moya. Presente. Eso. Gonzalo Navarrete. Presente. Bueno. Aixa estaba. Acá. Leandro, sí. Leandro Palacios. Presente, profe. Presente. Ale Parada. Presente, profe. Agustina Pilquimán. Estaba también, ¿no es cierto? Presente. Gracias. Sí, acá estoy. Nicole. Estaba. Presente. Nadia me escribió recién. Matías Príncipe. Presente, profe. Sí. Bruno estaba. Melanie está. Nair. Y Cintia no se conectó, ¿no es cierto? Bueno, después le pego una revisadita por si me salte alguien. Bueno, chicos, chicas, quiero que me cuenten si tienen alguna duda con respecto al parcial. Si hay algo que quedó en el aire, que no quedó claro, o con las preguntas, o con la calificación, o en cómo seguimos de aquí en adelante con respecto a esa calificación, que ustedes saben que los ubica en un lugar de la cursada, ¿sí? ¿Qué dudas hay? ¿Todo claro? Bien. No sé si notaron, cuando yo subí la planillita, donde está compuesta de dos partes, el porcentaje que ustedes sacaron, ahí viene Ezequiel más, y la nota, ¿sí? En este caso yo bajé un poquito, no la expectativa, sino el umbral del 7. Supuestamente debería haber sido el 80%. Lo bajé al 75%, ¿sí? De igual manera, bajé un poquito el umbral del 4. El 4 debería haber sido el 60%, o de ahí para arriba un poquito más, y en algunos casos había 56, 57, 58, o sea, me pareció que era muy poca la diferencia, como para decir, bueno, hay que hacer un recuperatorio. Profe, ¿vamos a tener otra instancia evaluativa antes de fin de año o ahora empezamos a trabajar con trabajos prácticos? ¿Vos hablas de parcial, Bruno? Claro, claro, sí, exactamente. Digo, Mira, en cuanto a la no mitad del año, está, no sé cuándo sí, iremos a terminar las clases. no está definido. Mi idea por ahora es trabajar en grupo en la elaboración de 2 prácticos, que ya arrancamos la semana pasada. El primero es esto en el que ya estamos, en lo que ya arrancaron, que es la elaboración de una unidad didáctica, ¿sí? Eso va a ser el trabajo práctico evaluativo número 3. Yo ya después ustedes ya le van a empezar a dar forma, y ya les voy a avisar cuándo va a haber que subirlo a la plataforma, porque además lo tengo que subir como tarea para que conste la entrega, ¿sí? Y posteriormente vamos a abocarnos a trabajar vendría a ser el práctico final de la cátedra, o el trabajo final, que va a ser la elaboración de una planificación anual. Esa planificación anual va a ser con lo que ustedes se presenten, ya sea las diferentes situaciones de acreditación, o si están en promoción, o si están como alumno regular, es decir, entre el 4 y el 6, también en la instancia de examen final tienen que tener ese trabajo práctico final, ¿sí?
Tal vez pueda haber un pequeño parcial en algún momento, Bruno, ¿sí? Pero no tan extenso ni largo como este. Algo más corto, puntualmente de alguna temática en particular, ¿sí? Pero vamos a ver cómo vamos yendo con las clases, si no nos van faltando clases y estas cosas, pues ustedes saben que tenemos que llegar a las 15, ¿sí? Y ya con un feriado que hubo este mes, el mes pasado ya venimos con una menos, bueno, después vamos a tener que ir hablando y ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Ustedes también habrán notado con respecto al parcial, bueno, en esta comisión no hay nadie que lo tenga que recuperar, ¿sí? Si están con un 4, 5, 6, quedan en condición de alumno regular, ¿sí? Que en realidad es a lo que ustedes tienen que aspirar en primera instancia. La promoción es otra cosa. Con respecto a los parciales, bueno, los trabajos prácticos, de cualquier manera, todos, en condición de regular o promoción, tienen que estar todos aprobados. Pero la condición de alumno regular no los tiene que decir, pucha, ya está. No, al contrario. La condición de alumno regular es lo natural en una cátedra larga y anual, ¿sí? A partir de ahí, la promoción es otra cosa. No lo puedo decir un premio, puedo decir es fruto de un trayecto, de todo más o menos ordenado y consistente, ¿sí? Por eso me pareció que tampoco me podía cerrar en el 80% o el 60%, porque atrás hay un proceso, ¿sí? Entonces, no tenía sentido, ¿sí? Y otra cosa que les quería hacer mención, ustedes habrán notado que muchas veces, en algunos, no en todos, el porcentaje que tienen en la planillita de seguimiento tiene 2 o 3 puntos más que lo que dice el parcial. A lo mejor no para todos. ¿Por qué? Porque había 2 o 3 preguntas en las que había varias opciones. Si ustedes, supongamos, identificar cuatro objetivos, ¿sí? En coherencia con el propósito. Si ustedes tildaban 3 bien y 1 mal, les daba la respuesta incorrecta. Por lo tanto, yo hice un recorrido, o sea, no le sumaba ningún punto en esa pregunta. Hice un recorrido y sumé lo que tenía que sumar, ¿sí? Nunca resté, no tengan miedo. Igual, si ustedes tienen dudas, lo vemos en particular y lo analizamos. No, yo no tengo ningún problema porque es su parcial y ustedes tienen que estar seguros de lo que hicieron, ¿sí? Bien, vamos a lo de hoy, si no hay comentarios con esto. Les cuento cuál es la idea. Yo ya les había comentado que por 3 o 4 clases vamos a trabajar en grupo, por eso cambié a Zoom también en particular, porque me da la posibilidad de armar grupos y de poder interactuar con ustedes en cada uno de los grupos. Arrancaron la semana pasada, y si no arrancaron, van a tener que arrancar hoy, con la selección de contenidos de una unidad didáctica, ¿sí? En esta selección de contenidos ustedes fueron incorporando lo que les parecía y además, obviamente no al revoleo, sino tratando de relacionar cosas, centrándonos en una unidad didáctica para una sala de 5 años, pero además algunos ya se orientaron hacia la cantidad de clases. Decían, bueno, selecciono esta cantidad de contenidos o estos contenidos y los voy a querer desarrollar en 10 clases, 12 clases, 8. Eso dependió mucho de cómo lo fueron conformando. Con lo que vamos a continuar hoy, siguiendo este trayecto, es con la elaboración de los propósitos y objetivos de la unidad didáctica. Si no seleccionaron los contenidos, van a tener que seleccionarlos porque si no van a estar en el aire. Primero selecciono contenidos, luego elaboro propósitos y objetivos. Pero antes de separarlos por grupos y ponerse a trabajar,
quiero retomar algunas cosas de esto de propósitos y objetivos, dar algunos ejemplos para que quede como un poquito más cerrado el tema y ustedes se sientan más seguros al momento de trabajarlos, ¿sí? Sabemos que los componentes de una unidad didáctica los charlamos la semana pasada. Igual lo vamos a poner. Básicamente, a diferencia de lo que es un plan de clase, tenemos que trabajar también en una fundamentación, ¿sí? Explicar qué vamos a hacer en esa unidad didáctica. No es lo que vamos a hacer hoy, pero sí prontamente ya nos vamos a abocar a eso. Ustedes empezaron por la selección de contenidos de esta unidad didáctica, ¿sí? El cuarto, quinto componente que ustedes ven acá. Hoy vamos a retomar hacia los dos que están hacia arriba, propósitos y objetivos. Y nos van a quedar en el aire estos, bueno, bastantes cosas nos quedan todavía en el aire, pero la fundamentación, que después lo vamos a trabajar en particular para que ustedes la puedan elaborar, la metodología, que la vamos a trabajar la semana que viene para que tengan herramientas para poder meter y sobre todo comentar en cómo van a enseñar en esta unidad didáctica, porque si hablamos de metodología básicamente es cómo enseño, y la evaluación que tal vez quede afuera de esta unidad didáctica, para no extenderlo demasiado, ¿sí? A lo mejor lo vamos a abordar después y directamente lo incluimos en la planificación anual. Dentro de estos componentes, bueno, vamos a repasar un poquito esto de los propósitos, lo que tienen que realizar hoy. A un modo rápido, porque ya lo tienen bastante claro, siempre centrándonos en los propósitos con estos tres componentes. ¿Qué voy a enseñar? Cuando digo qué voy a enseñar, hablo de contenido, ¿sí? ¿Cómo voy a enseñar? Y cuando digo cómo, en el propósito lo hago figurar o lo dejo plasmado como el tipo de actividad. Actividades jugadas, guiadas, exploratorias, de resolución de problemas, conducidas. Bueno, ustedes verán de acuerdo a los contenidos que han seleccionado. Y obviamente algo que por ahí se olvidan algunos en el propósito, que es la finalidad. Todo propósito tiene que tener una finalidad, porque en realidad es lo que hace referencia hacia dónde voy, por qué quiero dejar en claro ciertos contenidos y para qué le sirve al niño estos contenidos, ¿sí? Eso como para centrarnos en lo que es un propósito, pero básicamente esto ya lo trabajamos y lo trabajaron ustedes bastante, ¿sí? Acá hay un ejemplo y hago referencia sobre todo a estos verbos que se van a utilizar en los propósitos. Y si ustedes lo ven, son todos verbos que hablan de la intención de alguien, en este caso ustedes como profes. Propiciar, favorecer, ofrecer, motivar, promover, generar, son acciones que difícilmente puede hacer el alumno. Son ustedes los que la hacen. Ustedes como profe, ustedes son los que propician cierto tipo de actividades, o favorecen el aprendizaje de, o ofrecen. Son acciones que van a hacer ustedes, ¿sí? Por eso les tienen que servir como guía al momento de empezar a elaborar el propósito. Hay otros que pueden incluir, por supuesto, esto es solamente una guía. Y bueno, acá abajo tenemos desarmado el propósito que se menciona arriba, que es fomentar en los alumnos, por medio de actividades guiadas y situaciones problemáticas, la vivencia de las diferentes habilidades motoras manipulativas. Ténganlo de referencia porque después vamos a hacer ejemplos de unidad didáctica en base a esto. Lanzar, pasar, recibir, patear, para que puedan conocerlas y acrecentar su disponibilidad motora. Acá abajo está desarmado. El qué, el cómo y el para qué. Un ejercicio que ya hicimos, ustedes ya hicieron, ¿sí? Pero que no me pareció desubicado incluirlo, sobre todo para reforzar cuando alguien por ahí no lo tenga demasiado claro. Obviamente que el qué hace referencia al contenido, habilidades motoras manipulativas, el cómo al tipo de actividad, guiadas y situaciones problemáticas, y para qué a la finalidad, para que puedan conocerlas y acrecentar su disponibilidad motora.
En esta misma línea, cuando vamos a abordar los objetivos de una unidad didáctica, no difieren a los objetivos que ustedes están armando o que armaron para las clases, en cuanto a cómo se redactan. El tipo de verbo sigue siendo el mismo, ¿sí? Siempre son verbos que hacen referencia a las acciones de los alumnos y alumnas. Realizar, analizar, conocer, aplicar, descubrir, ejecutar, vivenciar, explorar, experimentar, son todas cosas que va a hacer el alumno y alumna. A esto yo le puedo agregar adelante como una cierta ayuda, por ejemplo, que el alumno pueda, o que el alumno logre, que el alumno, ¿qué puede hacer? Realizar determinada cosa, que el alumno logre experimentar. Siempre hay que tener claro que el objetivo arranca por el verbo, pero que el alumno logre es como una ayuda para centrarme justamente en la acción del alumno, ¿sí? Lo pueden agregar de manera escrita o lo pueden agregar o no puede estar siempre, pero indefectiblemente cuando ustedes piensen en un objetivo van a pensar en lo que puede hacer el alumno, ¿sí? Hasta acá no hay ninguna diferencia con lo que ustedes venían trabajando, absolutamente ninguna. Pero ahora nos tenemos que centrar justamente en en la unidad didáctica, en cómo vamos a abordar esta cuestión de los propósitos y los contenidos. Y en primera instancia les tengo que decir que los propósitos de la unidad didáctica, y por eso digo propósitos, no digo uno solo, tienen que hacer referencia a todos los contenidos que ustedes seleccionaron. Es decir, no pueden dejar nada fuera. Si ustedes seleccionaron contenidos del esquema corporal, de la capacidad perceptiva, de la ESI, bueno, como mínimo habrá 3 propósitos, uno orientado hacia cada uno de esos ejes de contenidos, ¿sí? Porque va a ser muy complejo que ustedes logren armar un solo propósito englobando todo. Se les dificultaría mucho y además no sería el camino correcto. ¿Por qué? Porque estos propósitos que ustedes elaboran en la unidad didáctica van a ser los que van a utilizar para las clases. No van a tener que reelaborar otros. Básicamente, la unidad didáctica se elabora antes del plan de clase. Y es donde yo fijo mis propósitos, mis intenciones docentes. Cuando vaya a armar las clases que van a componer esa unidad didáctica, voy a tomar esos propósitos que yo ya pensé y lo voy a trasladar directamente a la clase, ¿sí? Es decir, que los propósitos en realidad no se fijan cuando yo armo un plan de clase. Se fijan cuando yo armo la instancia previa de planificación, que es la unidad didáctica. Ahí es donde yo escribo, redacto, formulo mis intenciones docentes. Luego las tomo y las traslado a la clase directamente. Por eso dice acá abajo, los propósitos de la unidad didáctica serán los que les servirán de referencia para los propósitos de los planes de clase. Esto quiere decir básicamente que son los mismos, ¿sí? Y si no son los mismos, a lo mejor los van a reelaborar, pero van a tener que ser casi iguales, porque no van a cambiar su intención docente de lo que pensaron en la unidad didáctica en cuanto a las clases que la componen esa unidad didáctica. A donde sí va a haber diferencias es en los objetivos. ¿Y por qué va a haber diferencias? No en la manera de redactarlos, no en la manera de hacerlos, pero sí en la cantidad de cosas que va a contener un objetivo de la unidad didáctica. Ustedes cuando elaboren objetivos de una unidad didáctica, tienen que pensar que son objetivos generales, que son objetivos que van a hacer referencia a lo que el alumno va a aprender o va a lograr en un lapso de tiempo que no es una clase, sino que son varias. Por lo tanto, estos objetivos no los van a poder utilizar para los planes de clase, porque los objetivos de los planes de clase deberían ser mucho más específicos, mucho más acotados, mucho más centrados en lo que quiero hacer en esa clase en particular.
Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Recuerden el propósito que nosotros habíamos, bueno, igual acá está, ¿sí? Que habíamos comentado. Propósito de la unidad didáctica. Fomentar en los alumnos y alumnas, por medio de actividades guiadas y situaciones problemáticas, la vivencia de las diferentes habilidades motoras manipulativas, lanzar, pasar, recibir, patear, para que puedan conocerlas y acrecentar su disponibilidad motora. Bien. Así como está, ese propósito, yo lo voy a utilizar después para las clases. Pero sigamos con esta unidad didáctica. Obviamente antes hubo una selección de contenidos. En la selección de contenidos tendrían que haber estado las habilidades motoras manipulativas. Objetivo de la unidad didáctica. Yo no voy a hacer referencia en los objetivos de la unidad didáctica puntualmente a lo que voy a hacer en cada clase, sino lo que quiero que los alumnos logren en toda la unidad didáctica. Por eso, que los alumnos y las alumnas logren explorar las diferentes acciones motoras que implica la manipulación de objetos. No dice habilidades motoras manipulativas, pero sí habla de la manipulación, habla de acciones motoras. Fíjense que yo no estoy centrándome en una en particular, estoy hablando de todas, ¿sí? Por eso es un objetivo general. Cosa que yo no podría aplicar para una sola clase. Es muy complejo que yo pueda hacer todo esto, o que logre todos estos aprendizajes en una sola clase. Por eso, y esperemos que esto clarifique un poco el asunto, cuando yo voy a elaborar las clases, esto de acá arriba es componente de la unidad didáctica, lo de acá abajo va a ser de las clases. Propósito de las clases de esta unidad didáctica, el mismo, el de arriba, ¿sí? El que ustedes ya elaboraron en la unidad didáctica. Objetivo de las clases. Clase número 1. Reconocer las diferentes formas de lanzar. Puntualmente quiero trabajar lanzamiento. Clase número 2. Esto es solamente un ejemplo, ¿eh? Experimentar lanzamientos con diferentes objetos con carrera previa. Podría haber continuado en clase número 3, seguir trabajando lanzamientos, pero decidí pasar a otra cosa. Calcular las trayectorias de diversos objetos para poder recibir. Y a ver que no veo bien ahí. Recibir, ¿alguien me lo puede leer? Porque me tapan justo la imagen de ustedes. Calcular la trayectoria de diversos objetos. Con carrera previa. Ah, con carrera previa. No. Calcular, no, el de abajo, el de la clase 3. Calcular las trayectorias para poder recibirlos. Ah, recibirlos, perfecto. Bueno, ahí ya pasé a la recepción, otra habilidad motora manipulativa. Clase número 4, vivenciar pases y recepciones con elementos blandos. Y podría haber continuado. Clase número 5, lograr realizar pases y recepciones en movimiento. Clase número 6, lograr golpear diversos objetos con el pie. Patear. Clase número 7, poder combinar carrera y golpe con el pie, por ejemplo. Y así voy desarmando en cada clase y dejando claro en cada clase lo que yo quiero trabajar de estas habilidades motoras manipulativas. Por eso es muy complejo que el objetivo de la unidad didáctica sea el mismo que el de las clases. Porque el de la unidad didáctica tiene que ser amplio, abarcativo de todo lo que quiero hacer. En cambio, el de las clases tiene que ser mucho más específico. Y tiene que tener una secuencia. Obvio. O sea, primero reconocer diferentes formas de lanzar, o sea, no poner experimentar con diferentes objetos y carrera previa. Tal cual. Porque es algo más complejo que lo anterior. ¿Sí? Claro. Justamente es esto lo que posibilitan los objetivos específicos, secuenciar los contenidos dentro de la unidad didáctica, ordenarlos, darles una secuencia lógica, de lo más simple a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido. ¿Sí? Bien, trabajo de hoy. Cuando los separemos en grupo,
ustedes van a trabajar. Si no trabajaron sobre la selección de contenidos, van a tener que arrancar sobre eso. ¿Sí? Posteriormente, van a, en base a esa selección de contenidos, redactar y elaborar los propósitos de la unidad didáctica. A partir de los propósitos, ustedes tratarán de armar los objetivos de la unidad didáctica que tienen que ser generales. ¿Sí? Y sería interesante, porque la unidad didáctica no lleva actividades. Las actividades van en el plan de clase. Pero sí sería interesante que posteriormente puedan secuenciar los contenidos. Como dijo Bruno recién. ¿Cómo los voy a secuenciar? Diciendo, bueno, clase número 1, ¿qué voy a trabajar? A partir de un objetivo muy específico. Clase número 2, ¿qué voy a trabajar? Clase número 3, ¿qué voy a hacer en esa? ¿Sí? Si van siguiendo una secuencia lógica, les va a ser simple hacerlo. A partir de la... A ver, simple. Les va a llevar su trabajo, pero lo van a lograr. De la selección de contenidos, propósitos, objetivos, que hasta ahí es todo bastante macro, de toda la unidad didáctica, y luego arranco con la secuenciación de contenidos, no con la elaboración de los planes de clase, sino ordenarlos. ¿Cómo los voy a ir desarrollando en las diferentes clases de esta unidad didáctica? ¿Sí? ¿Consultas? ¿Dudas? No. Qué No, claro que soy. Caramba. Se entendió. Más les vale, miren. Si no, después cuando entreguen la unidad didáctica la voy a tener que corregir toda de nuevo. Profe, nosotros elegimos 3 contenidos. Sí. Por ejemplo, en el control corporal, un propósito para control corporal, después otro para la exploración del lado hábil y no hábil. ¿Sería así? ¿Un propósito para cada contenido o el propósito de la unidad didáctica abarcaría los 3 contenidos? Depende. A ver, vos acá recién me nombraste 2, ¿sí? Me nombraste control corporal y me nombraste lateralidad. Habilidad. ¿Sí? Claro, exacto. Bien. ¿Hay algún otro contenido en esa unidad didáctica? Habilidades manipulativas. Bien. Bueno, como mínimo va a haber 2 propósitos. ¿Por qué? Uno orientado hacia las habilidades. ¿Sí? A lo mejor, control corporal y lateralidad, como son los 2 contenidos de esquema corporal, lo podés incluir en uno. Pero para clarificarlo estaría bueno que los separen. ¿Por qué? Porque no se olviden que después estos propósitos de ustedes los llevan a la clase. En algunas clases vas a trabajar la habilidad, en otras clases vas a trabajar el control corporal, en otras clases vas a trabajar seguramente la lateralidad. ¿Sí? Por lo tanto, estaría bueno que por lo menos cada uno de ellos abordara, cada uno de los propósitos abordara uno de estos ejes de contenidos. ¿Me explico? Sí, profe. Buenísimo. Diferente hubiera sido si hubieran elegido todos los contenidos del esquema corporal, por ejemplo. Entonces ahí en uno ya puedo englobar, en un propósito puedo englobar todos los contenidos. Chicos, a ver, está que se corta. Se corta, volvemos y los separo por grupos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, profe. Finalizo yo, así ustedes se meten directamente de nuevo.